Nuevamente estamos aquí frente a ustedes para exponerles la exactitud de la palabra de Dios, amado pueblo de Dios, que busca con diligencia presentarse a días aprobados. Continuaremos con el estudio, versículos mal usados y peor entendidos por las religiones. Esta es la parte 3. El siguiente versículo que veremos es 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Como buenos obreros de la palabra de Dios, debemos escudriñar las Escrituras con todas las herramientas que nuestro Padre ha hecho disponibles para que podamos sacar a la luz la exactitud de la palabra de Dios, tal y como la inspiró a los santos hombres que la escribieron. Y para eso trabajaremos palabra por palabra para disipar las aparentes contradicciones de este versículo con toda la escritura que habla del mismo tema. Siempre hemos recalcado que se debe creer la palabra de Dios tal y como está escrita, sin interpretación privada. Y por ello usaremos la misma palabra tanto en griego como en castellano y desglosaremos palabra por palabra. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es la palabra piedad? Denota aquella piedad que, caracterizada por una actitud en pos de Dios, hace aquello que le es agradable a Él. Significa aquella que es coherente con la piedad en contraste a las falsas enseñanzas. 1 Timoteo 3:16, como siempre, tomen sus Biblias. El misterio de la piedad es la piedad en su incorporación en y comunicada mediante las verdades de la fe con respecto a Cristo, diccionario expositivo Bain. Manifestado en carne. La respuesta la dio Jesucristo al decir que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Se acuerdan que lo leímos hace muy poco? Juan 14:9. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees en el 14:10? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Si ustedes leen el versículo de nuevo, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? ¿Se acuerdan lo que era la palabra en cuando nos enseñaban en la escuela? Dentro. ¿Se acuerdan? Voy en la micro, o en el bus, o en el auto. Estoy dentro. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Se acuerdan que también vimos hace muy poco en otro estudio que si yo confieso como Señor de mi vida a Dios, como, si yo confieso como Señor de mi vida a Jesucristo y creo que Dios su Padre le levantó de los muertos, soy salvo? Jesucristo le enseñaba a sus discípulos que si hacían la voluntad de Dios, Él vendría con su Padre a morar en nosotros. También lo vimos ese versículo. Si nosotros somos el templo del Dios viviente, ¿podemos decir que Dios está en mí? ¿Podemos decir que Dios en Cristo está en mí? Claro que sí. Claro que sí. Hay un versículo que dice, no recuerdo literal, pero que el Espíritu de Dios nos dará toda la enseñanza, toda la información que necesitamos saber, porque escudriña aún lo profundo de Dios, no es literal. Pero eso es lo que Dios dice, que el Espíritu que mora en nosotros nos dará todo lo que necesitamos saber. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón a escudriñar la palabra de Dios, Dios nos abre los ojos del entendimiento, nos abre las escrituras
para que veamos el lugar santísimo. Podemos estar trabajando con una Biblia Reina Valera 1960, una 1506, 1596 o cualquier año. Pero de eso Dios te va a enseñar lo que tú necesitas cuando tú lo buscas de corazón. ¿Se acuerdan lo que logró Jesucristo en la cruz? Se rasgó el velo del templo y cualquiera que pasara podía ver el lugar santísimo porque ya no había nada que lo impidiese de ver. Eso es lo que logró Jesucristo para nosotros, que miremos en el lugar santísimo, sin un intermediario. Miremos con nuestros ojos. Nosotros podemos ir a la palabra de Dios, verla con nuestros ojos y escudriñar aún lo profundo de Dios por medio de ella, porque es su inspiración en los santos hombres que la escribieron. Veamos otro versículo, es decir, continuemos con lo que estábamos hablando. Visto de los ángeles. ¿Los ángeles vieron a Jesús luego de la tentación del diablo? Sí lo vieron. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:11. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Lo vieron los ángeles para poder servirlo? Claro que sí. No está hablando nada extraordinario, está hablando de hechos. Recuerden, Jesucristo hablaba todo lo que su Padre le mandaba. Hacía todo lo que su Padre le decía. Entonces él no podía decir nada que no fuera verdad, porque su Padre es verdad. Dice también, predicado a los gentiles, de lo que nosotros somos testigos, ya que salimos de lo último de la tierra y no pertenecemos a ninguna de las 12 tribus de los descendientes de Israel. ¿Jesucristo es predicado a los gentiles? Claro, cada vez que tú hablas la palabra de Dios, le estás hablando a un gentil. No son descendientes de las 12 tribus de Israel. Y es un engaño muy sutil el decir, no es que yo soy el Israel espiritual. Dios no dice en su palabra que hay un Israel espiritual y un Israel carnal. Eso es mentira. Es una mentira encubierta. Porque yo no soy el Israel espiritual, yo soy un hijo de Dios porque Él me escogió desde antes de la fundación del mundo para ser adoptado hijo suyo. ¿Entiende las sutilezas que va introduciendo el adversario en las religiones para desviar la atención, para desviar la pureza de la palabra de Dios? ¿Entienden? No somos el Israel espiritual. Nosotros somos gentiles que fuimos injertados en el buen olivo, porque las ramas originales no quisieron y se negaron a ser alimentados desde la raíz de ese olivo, que es un símil de lo que es Dios con su pueblo. Mateo 4:11, volvamos a leerlo. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Predicado a los gentiles de lo que nosotros somos testigos, ya que salimos de lo último en la tierra y no pertenecemos a ninguna de las 12 tribus de los descendientes de Israel. Creído en el mundo, otra parte de ese versículo que habló Jesucristo, creído en el mundo. Lo que hasta ahora hacemos, los que creemos que tenemos el llamado de reconciliar al hombre con Dios, nosotros que tenemos el ministerio de la reconciliación, es hablar las palabras que Jesucristo habló. ¿Y qué habló? Que amaran a su Padre con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. ¿Ya? Predicado a los gentiles. ¿Y qué les predicamos a los gentiles? ¿Qué le predicamos a los gentiles? La salvación por medio de Jesucristo, ya que salimos de lo último de la tierra. No pertenecemos a ninguna de las 12 tribus de Israel. Creído en el mundo,
lo que hasta ahora hacemos, los que creemos que tenemos el llamado de reconciliar al hombre con Dios, nosotros que tenemos el ministerio de reconciliación. ¿Y qué ministramos? ¿Qué ministramos? ¿Se acuerdan lo que es el Consolador de Juan 14:26? Véanlo. ¿Qué es el Consolador? Dice además, en Lucas 12:2, enseñará. ¿Se acuerdan lo que yo le estaba hablando del Espíritu de Dios que recibimos? Jesucristo lo mencionó. Mencionó que vendría un consolador, que era necesario que Él se fuera, que vendría un consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo de Dios. Y como dice en Lucas 12:2, Él nos enseñará. Véanlo, véanlo. Está escrito. Dice además, creído en el mundo, lo que hasta ahora hacemos los que creemos que tenemos el llamado de reconciliar al hombre con Dios, nosotros que tenemos el ministerio de reconciliación. Y será predicado, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La pregunta que yo les hago, se la he hecho en reiteradas oportunidades. ¿Ya fue predicado este evangelio a todo el mundo? Porque hay una religión que dice que Jesucristo ya retornó, y es tanto más lo diabólico de su doctrina, que dicen que la Nueva Jerusalén está en un país asiático, en Corea está. ¿Se imaginan ustedes lo diabólico de esa doctrina? Que la nueva ciudad, la Nueva Jerusalén, está en Corea, que Jesucristo ya retornó. Qué terrible. Cómo el diablo destroza a la gente, la destruye, porque así está escrito, este pueblo es destruido porque le falta conocimiento, porque prefieren escuchar aquellos cantos de sirena, aquellas palabras bonitas, o aquella presión que hacen para que crean lo que ellos están hablando. Pero nosotros, en contrario, exponemos la palabra de Dios. Y hay algunos que dicen que la palabra de Dios no se discute. Jesucristo la discutía. Los seguidores de Jesucristo también lo discutían. Pedro dice que discutía. Pablo dice que discutía. ¿Y saben lo que es discutir? Es ponerle esa actitud a la palabra de Dios y demostrar con la palabra de Dios el error de la gente. Eso es discutir. Recibido arriba en gloria. Hemos ido desglosando este versículo parte por parte. Y hemos ido viendo la exactitud de la palabra de Dios, cómo se cumple y cómo encaja. ¿Se acuerdan que ya le mencionaba un engranaje? Que los dientes van engranando uno a uno. Hechos 1:10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Hechos 1:11. Los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Dónde está ahora? Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Se acuerdan de la otra parte del versículo que decía, recibido arriba en gloria? ¿Dónde está Jesucristo ahora? Sentado a la diestra de Dios Padre. Sigamos adelante en la tarea de sacar las tinieblas sembradas en la mente de la gente por las religiones, tocante a asegurar que Jesús es Dios. Y nos abocaremos a 24 versículos que son usados por las religiones para enseñar su error. Veremos el versículo emblema. Juan, primera de Juan 1, 1 y 2. Si ustedes se dan cuenta, lo vamos a repetir. ¿Y sabe por qué lo vamos a repetir? Porque Dios dice en su palabra, aunque estéis confirmados en la verdad presente, no os dejaré de recordaros nunca estas cosas. Dios no lo va a dejar olvidar
nunca su palabra, la va a repetir una y otra vez, igual como a niños. ¿Cuántas veces le decíamos a nuestros hijos, en mi caso, o a los niños que nos rodean, una y otra vez las mismas cosas hasta que las entendían? Para Dios nosotros somos sus niños, somos sus hijos. Y Él nos repite una y otra vez las mismas cosas para que nosotros las entendamos. Primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Primera de Juan 1:2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo primero, la palabra verbo es la misma de Juan 1:1, y es la palabra logos, verbo, palabra en acción, y claramente está establecido que Jesús no es Dios, ya que en el versículo 3 dice, con el Padre y con su Hijo Jesucristo, por tanto la palabra de Dios se interpreta a sí misma ahí mismo donde está escrita. Otro versículo es Primera de Juan 4:2. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Si yo digo, escuchen bien, si yo digo que Jesucristo es Dios, entonces el Salvador no vino, vino Dios. Lo estoy negando, ¿cierto? Estoy negando que Jesucristo haya venido en carne porque vino Dios en carne, Dios se encarnó. ¿Lo estoy negando? Por eso Dios me advierte, Primera de Juan 4:2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora entienden por qué a todo el mundo no se le puede decir hermano, porque no todos tienen la sana doctrina. Y como les mencionaba anteriormente, ¿ya llegó la palabra de Dios hasta lo último de la tierra? La palabra de Dios, digo. No estoy diciendo las religiones, los errores de las religiones. Porque hubieron religiones que se repartieron por el mundo enseñando su doctrina errada. Por consiguiente, la palabra de Dios no ha llegado a todos los lugares del mundo. No ha llegado. Esa es nuestra responsabilidad, llevar la palabra a lo último de la tierra para que retorne Jesucristo. Entre más pronto lo hagamos, más pronto retornará Jesucristo. ¿Quieren señales, milagros y saber cuándo retorna Jesucristo? Ahí tienen una clave. Lleven la palabra hasta lo último de la tierra, entonces se habrá cumplido todo y vendrá el retorno de Jesucristo. Mientras que eso no ocurra, esperen sentados que eso no va a ocurrir porque el trabajo es nuestro, no es de Dios. Dios ya nos dio la herramienta. ¿Se acuerdan cuando a Moisés le entregó el báculo para que hiciera lo que tenía que hacer? Le dio la herramienta, pero él tuvo que hacerla. A nosotros nos dejó su palabra, esa es la herramienta. Nos dio de su espíritu, ese es él, la fortaleza que nosotros tenemos. Nos dice que somos el templo del Dios viviente. Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Podemos deshacer las obras infructuosas de las tinieblas? ¿Creemos que podemos deshacer las obras infructuosas de las tinieblas? Porque una cosa es creer en Dios. Todo el mundo cree. Hasta los espíritus diabólicos creen que Dios existe. Otra, muy diferente, es creerle a Dios. El remanente fiel, el cuerpo de Cristo, es el que le cree
a Dios y a sus promesas. Volvamos a leerlo. Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que todas las religiones que creen que que Dios se encarnó en Jesús, que es trinitario, son el anticristo. ¿Quieren ver al anticristo? Vayan a las religiones que creen que Jesucristo es Dios y véanlo a todos y a cada uno de los líderes y seguidores que tienen. Todos los que creen que Jesús es Dios son anticristo. ¿Se dan cuenta que la aclaración para este versículo que mal usan para probar que Jesús es Dios contradice el contexto? Dice claramente lo opuesto: el que niega la existencia del Hijo, es decir, que el Hijo de Dios ha venido en carne, es el anticristo. Agrega además que ya está en el mundo. ¿Cuántas religiones aseguran que Jesús es Dios? Entonces, las religiones que predican que Jesucristo es Dios son anticristo. Sigamos con Lucas 1:34. Como siempre, veamos el contexto. Por eso se le menciona un versículo y se lee toda una serie de versículos para leer el contexto, no uno en específico. Porque yo puedo tomar un versículo en específico y una parte de él y decir no hay Dios, y está escrito. Y lo voy a enseñar. Y lo voy a mostrar en la Biblia, está escrito. En cualquier Biblia. Pero si yo leo el contexto y siquiera leo el versículo completo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero está escrito, no hay Dios. Eso hacen las religiones, toman partes, seccionan versículos, extraen. Destrozan la palabra de Dios para justificar su error. Lucas 1:34 les decía, pero vamos a empezar a leer desde Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Lucas 1:33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Se han dado cuenta? Para aquellos que han leído este pasaje y no lo habían notado, que dice que estando María desposada con José, estaba casada. ¿Cómo puede ser esto que no lo conozca? Es simple. También lo vimos. También hemos trabajado esa parte del conocer. En el Oriente, recuerden, hay leyes o tradiciones en el Oriente, y una de ellas es que se daban en matrimonio, pero había un lapso de espera. ¿Cuál era el propósito del lapso de espera? Para ver que esa mujer no llegara embarazada al matrimonio. De eso estaba hablando este pasaje. Por eso dice: entonces dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y esa palabra conocer es sexual. ¿Se acuerdan que lo vimos con Adán y Eva? ¿Conoció a Adán a Eva? Oye, no la conocía. Salió de su costilla. Fueron creados juntos, varón y hembra los creó. Y no la conocía. Estuvieron juntos en el Edén, andaban desnudos. Hablaban con Dios y no la conocía. Es sexual. Y no la conoció. Esa palabra conocer es sexual. Y conoció a Adán, a Eva, y concibió a. Lo dice en 2 oportunidades. En Sodoma y Gomorra
sácalos para que los conozcamos. Sexual. Con aquel hombre que llegó con la concubina al hogar de ese varón, sácalo para que los conozcamos. Sexual. Y hay otra palabra que en algún momento también la vamos a ver, que es burlarse. Cuando se burlaron de Sansón, y se burlaban, y fue tanta su ira que botó el templo y los mató a todos, también es sexual. Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, con lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tomen la sustancia de lo que Dios le está diciendo. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. Para aquellos que en algún momento hemos mantenido relaciones sexuales, el varón cubre a la mujer con su cuerpo, ¿cierto? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, no dice que va a haber un hombre físico, dice el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Te acuerdas lo que veíamos? Que si usamos la lógica, lo que el poder de Dios obró en Eva, es decir, en María, el poder de Dios que obró sobre María fue la creación de un espermio, con toda la información de Dios, que uniéndose a la carne, al óvulo de María, concibió un varón, mitad espiritual y mitad carnal. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lo primero que el ángel le dice a María, que será llamado Hijo del Altísimo, versículo 32, y que María sería cubierta con el poder del Altísimo, que el ser que nacería como resultado sería llamado Hijo de Dios. ¿Es necesario agregar algo más? Sigamos, Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. ¿Se acuerdan lo que yo les mencionaba? La tradición, para que no le llegara embarazada a la mujer, para que no le dieran un hijo ajeno. Léalo de nuevo. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Se halló que había concebido el Espíritu Santo. Concibió del Espíritu Santo, nos dice que concibió al Espíritu Santo. Entiendan lo que leen, fíjense en las palabras, en los pequeños detalles de la palabra de Dios. Concibió del Espíritu Santo, nos dice que concibió al Espíritu Santo. Pregúntense, ¿qué religión creen que María es la Madre de Dios? ¿No habían pensado? Y hay otra religión que está apareciendo con mucha fuerza, porque tiene mucha fuerza. Dice que Dios es madre, es decir, tiene los dos sexos a la luz de la palabra de Dios. Porque es madre por un lado, por lo que dicen estos religiosos, y por otra puede concebir a un hijo. Así de diabólicas son las doctrinas que está levantando el Dios de este mundo hoy día. Y la está levantando con mucha fuerza. Esa es en la religión que dicen que ya la Nueva Jerusalén está en Corea, que Jesucristo ya retornó y que Dios es madre. Juan 14:8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Juan 14:9. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora entienden por qué moraba
Dios en él, porque tenía su simiente. Por ello estaba Dios en él. El Espíritu Santo de Dios bajó sobre Jesucristo y se posó sobre él como paloma. Pero la simiente de Jesucristo, la creación de ese espermio, fue obra de Dios. Por eso Jesucristo puede decir con toda autoridad: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:10. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. 14:11. De cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Léalo de nuevo. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Se acuerdan que yo le decía en algún momento que Jesucristo sanaba? ¿Por qué nosotros no podemos imponer las manos y sanar a los enfermos? ¿Sabes tú que cuando compartes la palabra de Dios estás sanando una mente? ¿Estás sanando un corazón? Cuando tú hablas la palabra de Dios, estás levantando muertos espirituales y lo estás pasando a vida espiritual. Jesucristo lo hizo. ¿Por qué no nosotros? Porque no creen. No creen. Por eso son religiosos. Son muy buenos para recitar la palabra de memoria. Son muy buenos para hacer alabanzas cantando, con música, con luces, haciendo show de sanidades. Son muy buenos para ponerse en los lugares altos y desesperarse y sudar y gritar la palabra, porque gritar cuentos, porque son cuentos. No leen la palabra, ellos hablan acerca de la palabra, hablan alrededor de la palabra, cuentan historias. ¿Te acuerdas lo que decía Pablo? Que él conocía a un hombre, lo que haya sido en nuestra vida no le importaba. ¿Por qué le importa a ellos lo que ese hombre ha pasado anteriormente? ¿Por qué exacerban esas historias? Porque son emotivas. Nada más que ello. Porque emocionan a la gente, son motivacionales. Motivan a la gente. ¿La palabra de Dios te motiva? ¿O te nutre, te alimenta, te fortalece? ¿Ves la diferencia? Si la palabra de Dios es el pan de vida y me están contando una historia, ¿me están nutriendo o me están debilitando? ¿Cuántas religiones son, Felipe, hoy? Pero Jesucristo le respondió que el Padre mora en él. Hoy día el Padre mora en nosotros. Somos el templo del Dios viviente. Somos la morada de Dios. ¿Puede decir el incrédulo que los renacidos somos Dios? Entonces, si Jesucristo decía que el Padre moraba en él, y las religiones creen que es Dios, y Dios dice que nosotros somos las moradas del Dios viviente, que somos el templo de Dios, ¿entonces también somos dioses? ¿Entienden lo ilógico de esa doctrina? ¿Entienden lo irreal? 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Si tú amas a Dios, si tú guardas su palabra, la promesa, ¿sabes cuál es? Que mi Padre le amará. Así de simple, dijo Jesucristo. A aquel que me ama. Y si tú adoras a Jesús, mira la diferencia de las palabras, adora a Jesús, no está amando a Dios, está adorando a Jesús, a la creación. Está siendo un idólatra. Así de sutil es el engaño del adversario. Yo amo a Dios,
y adoro a Dios en espíritu y en verdad. Jesucristo es mi hermano, es el medio que Dios usó para hacer disponible mi salvación. Es mi Señor. ¿Entienden la diferencia? Es mi Señor. Que Dios pagó con la sangre de su Hijo mi salvación y me limpió de todos mis pecados. Entonces, ¿a quién debo amar? ¿A quién debo adorar? ¿A la creación o al Creador? Las religiones adoran a la creación. Yo adoro al Creador, a mi Padre Celestial, al que tiene sentado a su diestra a Jesucristo, su Hijo. A ese adoro. Al responder Jesús a Felipe que el Padre mora en él, en Juan 14:9, es la misma respuesta que nosotros, los renacidos del Espíritu de Dios, deberíamos de dar hoy. Juan 14:9. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. De acuerdo a la doctrina torcida que asegura que Jesús es Dios basándose en el versículo de Juan 4:9, nosotros también seríamos dioses. Por supuesto que no. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, mientras que Jesucristo es por simiente, ya que el poder del Altísimo cubrió a María. Ya hemos visto 10 versículos que son usados para enseñar el error. Ahora veremos otro. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este versículo de la palabra revelada de Dios muestra lo contrario a lo que los religiosos e incrédulos dicen, ya que está escrito Hijo de Dios con poder. Colosenses 1:15, el cual nos ha sido... Mira tú. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice de su amado Hijo, no se requiere otra aclaración. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Junto al anterior, por medio de su Hijo, tenemos redención, el perdón de pecados. Y como vimos antes, Jesús era la imagen de Dios, porque así decía todo lo que el Padre le mandaba. Representaba a su Padre aquí en la tierra. Colosenses 1:15, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Como les decía, vaya, nos encontramos con este versículo que contradice todo lo anterior. Veamos por qué. Comienza el versículo con porque en Él fueron creadas las cosas. En griego la palabra Él significa o se traduce como así, de este modo, todavía, igual, antes. Luego, todo fue creado por medio de Él. Este Él es en griego o se traduce como allí, allí mismo, en aquel lugar. Y termina con para Él, que en griego es la palabra que también se traduce independiente, autónomo, que obra por su voluntad. Tres significados diferentes para tres palabras diferentes que los traductores Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que dicho sea de paso eran curas católicos que creían en la Trinidad y en la divinidad de Jesús, tradujeron como Él, cambiando totalmente el contexto del versículo, ya que al insertar la palabra Él las 3 veces que hemos trabajado, dieron a entender que se estaba hablando de Jesús. ¿Diabólicamente astuto? Claro que sí. Y lo que es peor, las religiones protestantes basaron su doctrina en lo que estableció la religión católica en los concilios de Nicea y Constantinopla, esto es, Jesús es Dios. Las religiones usan también Hebreos 1, 2 y 3. Para aquellos que ven este video voy a insistir, visiten Facebook y busquen ¿Conoces a Dios? O Isabel Creyente, Marcelo Creyente, porque para mí es muy difícil
imposible, leer el griego. Y aquí están las palabras en griego. Lo que yo estoy leyendo es lo que se publica por escrito junto al video en esos dos portales. Para que vean la diferencia de lo que se está diciendo. Porque al mencionarlo así, cuesta un poco. Pero para que ustedes vean la diferencia, o busquen la diferencia, si es fácil, métanse a Google y pongan interlineal griego castellano de la cueva, descargar gratis en PDF. Y lo van a descargar. Y van a poder ver ustedes la diferencia de esta palabra. También pueden descargar interlineal griego de los antiguos manuscritos bizantinos. También lo pueden ver ahí. Y también lo pueden ver en la traducción interlineal griego de Valdés. Son los tres. Y véanlo. Véanlo con sus ojos, la diferencia sutil del cambio de palabra y el significado diferente que tienen. Sigamos. Como les decía, ya que al insertar la palabra él en las 3 veces que hemos trabajado, dieron a entender que se estaba hablando de Jesús. Diabólicamente astuto, ¿no? Y lo que es peor, las religiones protestantes basaron su doctrina en lo que estableció la religión católica, los concilios de Nicea y Constantinopla, y esto es: Jesús es Dios. Las religiones también usan Hebreos 1, 2 y 3 para demostrar que Jesús es Dios. Veamos qué dicen estos versículos. Hebreos 1, 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1, 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1.3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Hebreos 1.4, hecho tanto superior a los ángeles, ustedes se dan cuenta, hay bulla exterior. Ocurre normalmente. Es el trabajo del adversario, en esos pequeños detalles. Volvamos a leer. Hebreos 1.3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Hebreos 1.4, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos 1.5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él será a mí hijo. Nuevamente unos versículos sacados de contexto para respaldar el error, negándose a creer lo que Dios dice en los versículos 4 y 5, donde dice claramente, heredó más excelente nombre. ¿De quién lo heredó? De su padre, ya que está escrito, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Crean lo que leen, desechen las doctrinas que han recibido en sus religiones, porque están contaminadas. Vayan a la fuente de vida. Vayan a la fuente de vida, en la palabra de Dios. Y cuando la lean, no se apresuren. Tomen la sustancia de cada palabra de lo que ahí se establece. Y si hay algún error, ya saben cómo trabajar ese error aparente, porque la palabra de Dios es perfecta. Ese error aparente, ya saben cómo, que el versículo se interpreta a sí misma y mismo donde está escrita. También en la acumulación de escrituras que hablan del mismo tema. O en palabras o en frases que han sido usadas anteriormente. Son claves, úsenla. Trabajen ustedes la palabra de Dios.
comprueben si estas cosas son así. Ahora pasemos a estos versículos, Mateo 1, 22, 23. Mateo 1, 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, Mateo 1, 23, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Te acuerdan? Dios con nosotros, ¿por qué? Porque Dios hizo o cubrió a María, puso su simiente en ella. Entonces Jesucristo cada vez que hablaba hacía lo que su Padre le mandaba o hablaba lo que su Padre le decía. Por eso Dios estaba con nosotros. Por eso Dios estaba con ellos, al igual como Dios está con nosotros hoy día, cada vez que vamos a su palabra. Porque nosotros somos el templo de Dios viviente, Dios con nosotros. Veremos estos versículos en la Biblia del Oso, de 1569. Mateo 1, 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por el profeta que dijo, 1:23, He aquí una virgen será preñada, y parirá hijo, y llamarás su nombre Manuel, que es, si lo declares, con nosotros Dios. ¿Entiendes la palabra que retiraron, que quitaron? Si lo declares, y dejaron Dios con nosotros. Se los voy a leer de nuevo. También estas Biblias las pueden descargar y son gratuitas. Pongan ustedes Biblia del Oso de 1569, descargar PDF gratis. No olviden la palabra gratis, porque hay portales que los venden, pero hay portales que están disponibles gratis. Y van a tener en su computador o en su teléfono estas Biblias que van a poder consultar y van a poder corroborar un versículo con otro. Esta es la de 1569. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, en el 23, 1:23 de Mateo, He aquí una virgen será preñada y parirá hijo, llamará su nombre Manuel, que si lo declares, con nosotros Dios. Como vemos, la Biblia del Oso nos da más luz en esta aparente contradicción. El interlineal hebreo castellano bizantino tampoco lo hace, pero cambia una palabra. En griego la palabra significa él. La palabra te-o significa él. Y en esta versión la cambiaron por o. Y la tradujeron como él, porque la palabra o en griego, la palabra omega, se traduce como él. Cada vez que ustedes vean un interlineal griego-castellano y vean la palabra o, se van a dar cuenta que su traducción es la palabra él. En consecuencia que o es el denominativo para la palabra Omicron. El interlineal griego-castellano de la Cueva contiene la misma letra o, pero no la traduce. Por tanto, aplicaremos una nueva clave de investigación, los versículos más difíciles a la luz de los versículos más claros. ¿Jesucristo dijo que era Dios? No. ¿Cuántos versículos hemos visto que Jesucristo se dice el Hijo de Dios? Muchos. ¿Los discípulos dijeron que Jesús es Dios? No. ¿Cuántos versículos hemos leído donde los discípulos reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Muchos. Entonces, ¿quién dijo Jesús que era? Juan 3:10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Juan 3:11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Juan 3:12. Pero si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 3 veces Jesús dice ser Hijo de Dios. Pero veamos lo que dice el diablo de Jesús. Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo tienta a Jesús y le dice que demuestre que es hijo de Dios. El diablo sabía que no hablaba con Dios. Los discípulos, ¿qué creían que era Jesús? Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Los demonios que Jesús expulsó de los poseídos y enfermos, ¿qué decían que era? Juan 4:41. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres hijo del Dios, tú eres el Hijo de Dios. Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Léalo de nuevo. 20:30. Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Juan 20:31. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Como vimos, el Cristo es Salvador. Ese es su significado. Es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No dice en agua, vida en su nombre. ¿Y cómo es el bautismo en Espíritu Santo? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Mateo 1:23. He aquí una virgen será preñada y parirá hijo, llamará su nombre Manuel, que así lo declares, con nosotros Dios. Si ustedes leen este versículo hay varias palabras, hay una palabra en específico, o dos palabras, que son ofensivas hoy día, pero que para Dios muestra la exactitud de lo que es en realidad. Virgen, porque no había sido rota su matriz. No es que no haya conocido varón, sino que su matriz no había sido rota. Será preñada. No es que preñadas son los animales, pero Dios dice que una mujer es preñada. Parirá hijo. No es que ahora nacen, dan a luz. ¿Te das cuenta? Dan a luz. ¿Y quién es el dador de luz? Dios, no la mujer. ¿Entienden cómo el adversario trata de llevar a que adoren a la creación? ¿Cuántas religiones, cuántos países tienen religiones que adoran a una mujer? La Virgen de Guadalupe en México, la Virgen del Carmen en Chile, suma y sigue. Porque ellas dan luz, dan a luz. Y el único que da luz es Dios. Es el único que da luz, es Dios. Y Dios transmitió esa luz. No la dio, la transmitió. Mostró la luz de Dios a la gente que le escuchaba. Y nos la muestra a nosotros. Porque tenemos a Dios en Cristo en nosotros. ¿Entienden cómo cambian las palabras? Una mujer es preñada cuando queda embarazada. Y pare cuando tiene un hijo. Tan simple como eso es la pureza para Dios, no así para el hombre. Vimos este versículo de la Biblia del Oso, revisada por Casiodoro de Reina en 1969. ¿Entienden de qué está hablando? Te lo voy a leer de nuevo para que lo entiendan. Mateo 1:23. He aquí una virgen será preñada y parirá hijo, llamará su nombre Manuel, que es, si lo declares, con nosotros Dios. Vimos este versículo en la Biblia del Oso, revisada por Casiodoro de Reina en 1569. La revisó Casiodoro de Reina solito. ¿Pero qué cambió en las siguientes revisiones? ¿Sabes lo que cambió? La intervención de Cipriano de Valera.
Fue una mala influencia, si lo ponemos en palabras actuales, una mala influencia para Casiodoro de Reina, porque empezó a cambiar palabras de la palabra de Dios. Dios les bendiga y nos estamos viendo prontamente porque esto continúa. Todavía falta. Hay muchos versículos en donde tendremos esa luz, ya sea por entenderlo en su contexto, entenderlo en la acumulación de escritura, entenderlo por todos los pasajes que hablan del mismo tema, o entenderlo versículos difíciles a la luz de los versículos fáciles. Así que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y nos estamos viendo.